¿Por qué todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntó Edipo. Es tu destino. ¿Tu sentencia? Nada podrá cambiar lo acontecido. Mataste a tu padre. ¡Asesino! Te acostaste con tu madre. ¡Incesto! ¿Y aún quieres ser perdonado? Nada se puede hacer contra su destino. Nada. Nada. ¡Oh dioses! Dioses del Olimpo. ¡Y del infierno! Ser justos con el traidor. Estos hechos horroríficos no pueden correr en vano. No pueden correr. No pueden correr. ¡Dicho sea! Y no sea otra cosa. Sufrirás por tu desgracia. Golpea sus oídos como un martillo. Respiraciones se harán más que al unísono que la de la nea. Silencio absoluto. ¿Y qué has sido tú? ¿Qué tomas eso ahora, Atenea? Ni una gota entrada en mi hotel. No juegues conmigo, Atenea. En tu mirada descubro un horizonte negro. La línea del mar ennegrecido a la que se dirige Ajax. Ajax va a purificarse al desierto. Mira cómo celebran su cordura los que le quieren. Traza los caminos del mortal con sabiduría y astucia. Lo aparté yo. La fina cadera de toda locada, con tan solo mi mirada. Ojos de gacela y de pantera al mismo tiempo. Esa mirada que hiela la sangre y paraliza. Lo aparté yo, infundiendo en su mirada. En vez de matar a sus enemigos, mi ira cayó sobre el ganado, rebaños, vacas, ovejas y cabras indefensas. Dejé caer sobre visión un velo de fantasía. ¿Ves cuán potente es la fuerza de los dioses? ¡Ah! ¡Destino! ¡Muerte! ¡Ajax! ¡Pelea! ¡Pronto! 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 ¡Es de ver a Ajax! ¿Qué noticias traes? Teucro, su hermano, ha llegado y se ha dirigido a la tienda de los generales. Le han insultado con palabras como hermano de loco traidor. Hemos intentado defenderle, pero nos han herido. Ajax está condenado a muerte. ¿Qué hablas con este mensajero? Ajax ha recuperado la cordura y cumple con los ritos de purificación. Puede presentarse ante la justicia de Dios y de los hombres. Los hombres han dictado sentencia. El adivino Calcas, tomando a Teucro del brazo, le recomendó a su hermano que no saliera de la tienda. Porque el camino que recorrería solo le llevaría a la muerte. No existe piedad para él. La suerte está echada. La suerte está echada. ¿No existe piedad para él? La suerte de Ajax está echada. La suerte de Ajax está echada. Los átridas no le perdonan la destrucción del botín. Y los dioses, encabezados por Atenea, no olvidan sus rechazos. Se acercó al dios antes de la batalla y se pide su ayuda. ¡Tecmesa! 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 Escucha este mensajero que trae noticias de Ajax. Habla. Ajax ha ordenado que se quede en la tienda. ¿Dónde está Teucro? ¿Por qué ordena tal cosa? Viene de camino. ¿Cuándo dictó esa orden? ¿Por qué quiere que retengamos a Ajax? Cuando le confirmaron que estaba condenado a muerte. ¡Oh! ¡Dioses! ¿Quién dictó esa sentencia? Los dioses átridas tendrán explicación de sus actos. Desde su cordura recuperada nos dará una explicación. Y aún así salvará su vida. ¿Por qué? He visto a Calcas llevar a Atenea de su brazo. Pronto,
vigilaré.